en el proceso de la obediencia al Evangelio es el creer. Nadie, ninguna persona puede ser salva sin creer. Y no solamente se trata de creer así superficialmente, hermanos, amigos. Toda persona para poder ser salva necesita creer de todo corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 36, dice así la palabra de Dios. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hermanos, después de que Felipe sube a ese carruaje junto al eunuco y empieza a predicarle, hermanos, este hombre, después de haber estado escuchando dicha enseñanza, dicha predicación, él quiso obedecer el evangelio. Él quiso ser bautizado. Y la única razón que podía impedir dicho acto era el no creer de todo corazón. Esa era la única razón. Ahora bien, hermanos, algo muy importante que debemos enfatizar es la clase de fe que toda persona debiera de tener. Si crees de todo corazón, bien puedes, pero ¿en qué consiste ese creer? Porque todos creemos algo. Si usted sale allá afuera y a la primera persona que le pregunte si cree, cree. ¿Pero qué es lo que cree? El vecino, la vecina, su pariente, si vamos allá a México, allá a Ojinaga, la gente cree algo. ¿Pero qué cree? ¿En qué consiste dicha fe? Hermanos, la fe que salva, ¿qué cosas debiera de incluir? ¿Será cierto el dicho de que no importa lo que uno crea con tal de que sea sincero? ¿Será verdad eso? Nada más es creer por creer lo que uno quiera. ¿Y esa es la fe que salva? Yo creo de todo corazón, sí, pero ¿qué creo? ¿Esa es la fe salvadora de la cual habla la Escritura? Muchas personas, hermanos, dicen creer en Dios. Casi toda la gente lo dice, pero ¿qué cree de Él? ¿Qué cree? Muchos dicen creer en Jesús, pero ¿qué es lo que creen de Jesús? Porque hay cada idea, hermanos. Muchos dicen creer en la Biblia, pero ¿qué es lo que creen de la Biblia? ¿Qué concepto tienen de la Escritura? Hermanos, ¿se salvará todo creyente sin importar lo que crea? ¿Qué piensa usted, hermano, hermana, amigo? La gente piensa que sí. Oh, yo soy creyente también, dicen. Pues sí. ¿Pero qué cree? ¿No importa? ¿Da igual? Cualquier clase de fe, cualquier creencia en el corazón, nada más con que sea sincero y lo crea de verdad, ya por eso es la fe que salva. La lección, hermanos, se titula Si crees de todo corazón. Esto es algo sumamente importante, creer de todo corazón. Le dice Felipe el eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Sí. Esto es elemental. Hermanos, la Escritura nos enseña que hay cosas sumamente importantes y necesarias que todos debemos de creer. Hay cosas elementales al respecto. Nuestra fe debe de ser sana, como dice el apóstol Pablo, una fe sana. Esa es la fe que salva. Creer algo equivocado, debemos estar conscientes, no nos lleva a la salvación. Creer algo equivocado no nos lleva a la salvación. Si crees de todo corazón, hermano, hermana, amigo, en el verdadero Dios, bien puedes.
si crees de todo corazón en el verdadero Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es indispensable, es vital que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, algo muy básico que toda persona debe de creer es en la existencia de Dios. Digamos que eso es lo más elemental, ese es el comienzo, ese es el inicio de la fe que toda persona debiera de tener. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, creer en Dios y creer que Él es capaz de recompensar será la base o será el fundamento que nos motive a hacer lo que Él manda y de la forma que Él manda. ¿Sí? Creer en Dios y creer que Él es capaz de recompensar. Mientras no creamos con todo nuestro corazón en el verdadero Dios, en su existencia y en su promesa de recompensar, difícilmente vamos a hacer o vamos a tener esa reverencia, ese respeto, ese temor hacia Él como el verdadero Dios. Lamentablemente, hermanos, el mundo tiene infinidad de dioses en los cuales cree y a los cuales venera, a los cuales adora. Pero, hermanos, debemos entender que solamente hay un Dios verdadero y la fe que salva, la fe que lleva a la vida eterna es esa fe basada en el Dios que creó los cielos y la tierra, en ese único Dios que creó el mar y todas las cosas que en ellos hay. Un poco más atrás, en este mismo capítulo de Hebreos 11, dice en el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, debemos de creer que Dios es el único Dios capaz de obrar maravillas. Este Dios, hermanos, en el cual nosotros creemos es el Dios que hizo el universo. Todo lo que podemos ver, lo visible y también las cosas invisibles que no podemos ver, Dios las ha hecho. En ese Dios debemos de creer. Cuando la gente, por ejemplo, cree en la evolución, cree en esas teorías que dicen que todo vino a la existencia por una explosión y que la vida que hoy conocemos vino porque evolucionó de una célula y fue diversificándose en diferentes formas y especies de vida. Hermanos, no cree en el verdadero Dios. No cree. Aunque diga creo en Dios, pero no es en el verdadero Dios en el cual cree esa persona. ¿Sí? El verdadero Dios es el Dios capaz de obrar maravillas, es un Dios eterno, es un Dios omnipotente. Él es el autor intelectual y el autor material de toda la creación y de todas esas cosas tan portentosas que solamente un Dios todopoderoso es capaz de hacer. En el Salmo 78, versículo 32, hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde y necio, y Dios hizo tantas maravillas entre ellos, y dice, con todo esto pecaron aún, y dice, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Lo vieron, fueron testigos oculares. Ellos mismos disfrutaron muchas veces de esas maravillas. El contexto habla de cómo Dios los alimentó, hizo caer maná del cielo, les dio carne, les dio que beber. Nunca les faltó el sustento. Los cubrió del frío, del calor. Sus vestidos nunca se desgastaron. Y aún así no le dieron crédito a sus maravillas. ¿Sí? Tristemente a veces hay personas así.
Hermanos, nadie puede agradar a Dios si no le reconoce como lo que es. Nadie puede agradar a Dios, hermanos, si no reconoce sus obras, si no reconoce sus maravillas. Quien no cree en el verdadero Dios, hermanos, no tiene esa fe que le puede salvar. Esto es algo muy elemental, hermanos, muy fácil de entender y que todos debiéramos de poner en práctica. Hermanos, los que creemos en Dios, también debemos de creer en el carácter de Dios, en el carácter de Dios. Por ejemplo, en su amor. Debemos de creer en su bondad, porque esto es parte de su carácter, en su paciencia, en su misericordia, en su fidelidad, en su justicia, en su santidad, en su justicia otra vez, en su severidad, en su celo, en su ira divina, en su recompensa y castigo y tantas cosas que la Escritura nos describe que es parte del carácter de nuestro Dios. Ese único Dios verdadero tiene una naturaleza y un carácter especial que le distingue. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas personas dicen creer en Dios, pero nos damos cuenta que no creen en el carácter de Dios. Muchas personas afirman creer en Dios, pero no creen en lo fiel de su palabra. Dicen creer en Dios, pero no creen, por ejemplo, hermanos, en sus promesas. No creen que habrá un castigo para los impenitentes. Mucha gente, hermanos, dice creer en Dios, pero en realidad no cree en el Dios de la Biblia. Cree en otro Dios. En otro Dios. Al decir que creemos en el verdadero Dios, tenemos que creer en el Dios tal como se describe en la Escritura, con todas estas características que son propias de Él. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 22, dice Pablo, mira pues, esto es algo en lo que tú tienes que creer, la bondad y la severidad de Dios. Hay quienes dicen, no, yo sí creo en la bondad de Dios, Él es bueno. Sí, pero no cree en la severidad de Él. No cree en un Dios que castiga. No cree en un Dios, hermanos, que ha preparado un lugar para aquellos que no se arrepienten y le den la espalda a Cristo Jesús. Lugar de castigo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces también, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En el capítulo 2 de esa misma carta, versículo 4, Romanos 2:4, podemos ver que se hace alusión también a diversas características de ese Dios verdadero. Dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mucha gente que no toma en cuenta estas características de Dios, dice que cree en Dios, pero hermanos, no toma en cuenta ni su paciencia, ni su benignidad, ni su longanimidad. Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios para el día de la ira y de la revelación del justo. Dios es justo. El justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y ahí está, hermanos, descrito a detalle cómo es Dios. Y tenemos que beneficiarnos de todas esas cosas que Dios hoy en día está ofreciendo para el hombre.
Dios está siendo paciente, Dios está siendo bueno. Dios, hermanos, tiene esa longanimidad, que es esa paciencia con personas que son difíciles de soportar. Y Dios está teniendo todas esas cosas buenas para con nosotros, para guiarnos al arrepentimiento. Y decimos, yo creo en Dios, yo soy creyente de Dios. Ah, sí, pero sus características, su carácter, hermanos, no lo tomamos en cuenta, como si no se tratase de Dios. De lo contrario, hermanos, vendrá la otra parte de Dios, la parte que nadie quiere conocer, que nadie quiere experimentar, la ira, el enojo, el castigo de parte de Él. Si creemos verdaderamente en Dios, debemos de creer que así como Él es bueno y bondadoso y amoroso, también es un Dios severo, un Dios de ira, un Dios celoso, un Dios que castiga. Ese es el Dios. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros acerca del verdadero Dios. Por otro lado, hermanos, creer en Dios es creer en su naturaleza. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero. Pero también, hermanos, es muy clara la enseñanza escritural de que hay tres personas en dicha deidad que comparten la misma esencia y naturaleza divina: el Padre Celestial, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Esa es la naturaleza del único Dios verdadero. Tres personas que comparten la misma esencia y naturaleza divina. Hermanos, hay quienes tristemente se equivocan al pensar que un solo Dios, cuando la Biblia dice hay un solo Dios, ellos piensan que quiere decir un solo individuo. Piensan que la Biblia habla de una sola persona, pero no es así. Un solo Dios, como cantábamos ahorita el himno número 50, sí, acerca de esa bendita Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, no son el mismo ser individual. Tres personas, hermanos, que comparten la misma esencia divina, un solo Dios. Es lo que nos enseña la Escritura. El Padre no es el mismo que el Hijo no es el mismo que el Espíritu Santo no es el mismo que el Padre. No. Cada uno de ellos posee todas las características y atributos divinos. Estuvimos viendo en lecciones anteriores cómo Jesús, el Hijo de Dios, posee la naturaleza divina. Y lo mismo el Padre, y lo mismo el Espíritu Santo. Y por lo mismo cada uno es parte de la deidad. El único Dios verdadero consiste en tres seres divinos, hermanos, tres seres individuales, tres seres distintos y unidos a la vez. Ese es el verdadero Dios, el único Dios verdadero, del cual habla la Escritura y en el Dios que nosotros tenemos que creer, en esa naturaleza. Hermanos, dice en Lucas capítulo 3, versículo 21, y nada más quiero citar algunos textos para que podamos ver que hay tres personas diferentes, distintas. Dice el verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Observe, hermanos, las tres personas de la deidad. El Hijo siendo bautizado y orando. El Espíritu Santo descendiendo del cielo en forma de paloma. Y allá en el cielo se oía la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre, el Espíritu Santo descendiendo y el Hijo orando. Sí. No son la misma persona, no son como algunos afirman.
que es el mismo individuo. No. Son tres diferentes. En Juan capítulo 14 y versículo 26 dice así el Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Sí? El Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Tres personas otra vez. Jesús, todo lo que Él había enseñado, iba a venir el Espíritu Santo y se los iba a recordar, pero el Padre dice, lo enviará. Tres personas diferentes, hermanos, pero unidas a la vez. Los tres son el un Dios verdadero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según, note usted, la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente, hermanos, las tres personas de la deidad, unidos con un propósito especial, que es lograr la salvación de las personas. El Padre, el Espíritu y nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre elige a las personas, una categoría, una clase especial de personas, aquellos obedientes al Evangelio. Son santificados, dice, por el Espíritu, y son rociados con la sangre de Cristo Jesús para borrar sus pecados. Hermanos, lamentablemente hay muchos que creen en Dios, pero no creen en este Dios. No. Algunos niegan la deidad del Padre, algunos niegan la deidad del Hijo, de Cristo, otros niegan la deidad del Espíritu Santo, pero ellos dicen que creen en Dios. ¿Sí? Por eso decía al principio, hermanos, no importa cualquier clase de fe, si crees de todo corazón bien puedes, sin importar lo que creas. No es así, hermanos. Creer es indispensable para ser salvo, pero recuerde, creer algo equivocado no nos lleva a la salvación. A nadie. Creer algo equivocado, hermanos, no nos lleva a la salvación. Otra cosa bien importante, hermanos, si crees de todo corazón, bien puedes, pero si crees en el verdadero Cristo, si hacemos una encuesta, si preguntamos a las personas, pregunte usted a sus conocidos si creen en Cristo Jesús, y muchos le van a decir que sí. Pero la realidad es que hay algunos que afirman creer en Jesús, hermanos, pero dudan o niegan algunas cosas que son bien importantes, pero dicen creer en Jesús. Por ejemplo, algunos dudan o niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Es decir, que sea de la misma esencia y naturaleza que el Padre Celestial. No, nada más el Padre es Dios. Yo creo en Cristo, pero no creo que Él sea Dios. Pero dicen creer en Cristo. Algunos dudan o niegan que Cristo fue Dios en carne, argumentando que cuando Él vino a este mundo, Él se despojó de su deidad, Él dejó de ser Dios, Él era solamente hombre. Pero dicen creer en Jesús. Algunos dudan o niegan que Jesús murió como sacrificio para redimirnos de todos nuestros pecados. No puede ser. Él era un buen maestro, Él era un hombre, un profeta, pero Él no pudo haber muerto para limpiarnos de nuestros pecados, no. Pero creen en Jesús, a su manera, pero creen en Jesús. Hay quienes dudan o niegan que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. En los tiempos de Pablo, hermanos, había quienes negaban la resurrección de Cristo Jesús.
ideas equivocadas. Para muchos Jesús fue solamente un gran maestro, para muchos fue Jesús un hombre sabio, para muchos fue como un profeta, como muchos que hay, que se mencionan en la Escritura, que hubo como Moisés, como Jeremías u otros profetas. Así lo tienen catalogado a Jesús. Sí creen en Jesús, sí creen en Él. Y a lo mejor hasta creen de todo corazón este tipo de ideas o conceptos. ¿Eso es lo que debemos de creer? ¿Esa es la fe que salva? Si crees de todo corazón, sin importar lo que creas, ¿ya con eso es suficiente? No, hermanos. Claro que no es así. Aunque todos digan ser creyentes en Cristo, la realidad es que esa no es la verdadera fe en Jesús. Sí. Esa clase de ideas no es la verdadera fe. Para poder ser salvos, hermanos, necesitamos ser creyentes del verdadero Cristo. Sí. Del Jesús que la Escritura describe. En Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, ¿qué cree la gente acerca de mí?, le pregunta a sus discípulos. ¿Qué han escuchado? ¿Qué han oído? ¿Qué murmuran? ¿Qué dicen acerca del Hijo del Hombre? ¿Cuál es la fe de ellos respecto a mí?, dice Jesús. Bueno, dice el verso 14, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Herodes pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Dice, otros, Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note usted, hermanos, la expresión de nuestro Señor Jesús. Él no dijo, bienaventurados aquellos que dicen que soy Juan el Bautista. Bienaventurados aquellos que dicen que soy Jeremías. Bienaventurados todos los que dicen que soy un profeta. No. Él dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Porque él reconocía lo que verdaderamente era Jesús. Él creía la realidad respecto a lo que es Jesús. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos de creer respecto a Cristo, es precisamente esto, que Él es el Hijo de Dios. Había personas que creían en Jesús como un profeta nada más, como los profetas del Antiguo Testamento. Pero hermanos, esa fe no era correcta, esa creencia no era la correcta. Si hoy la gente dice, no, fue un gran maestro, fue un hombre sabio, fue un profeta como Moisés, esa fe no es la correcta, no lo es. Realmente lo que Pedro había revelado, lo que Pedro había declarado es que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fe, hermanos, esa confesión de Pedro era la correcta. Era, como dice aquí Jesús, lo que te reveló mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que toda persona debe de creer, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya hemos explicado lo que significa creer que Cristo es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 20, versos 28 y 29, otro discípulo, otro apóstol de Jesucristo. Dice el 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Creíste? Bienaventurados los que vieron, los que no vieron, y creyeron.
Dice, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Qué creyó Tomás cuando vio a Jesús? Hermanos, lo dijo con su boca. Señor mío y Dios mío. Sí. Eso que creyó Tomás cuando vio a Jesús. Dice aquí, hermanos, son bienaventurados los que sin ver, dice, han creído. Bienaventurados aquellas personas que sin ver a Jesús han creído exactamente lo que ha dicho Tomás, que Él es Señor y Dios. Yo no he visto a Jesús con estos ojos de carne como Tomás lo estaba viendo y palpando con sus manos. Yo no. Y usted tampoco y nadie en este mundo. Pero dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué? Que Jesús es Señor y Dios. Señor y Dios. Si algo debemos de creer las personas para tener una fe verdadera en Cristo Jesús, es que Él es nuestro Señor, que Él es Dios, Dios, hermanos. ¿Sí? Él era Dios hecho carne. Pero también, hermanos, otra cosa muy importante es creer en Jesús como nuestro Salvador, como aquel que dio su vida en rescate por nosotros, por nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto para redimirnos de todo pecado, de toda maldad. En Juan 4:42, note lo que se creía ahí en Samaria respecto de Cristo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente hablando de Cristo, es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos llegaron a tener una fe en Jesús muy grande, no solamente por lo que la mujer les había platicado. Ahora ellos lo habían comprobado. ¿Qué? Que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Si algo toda persona debe de creer respecto a Jesús es que Él es el Salvador. ¿Sí? Él es el único que nos puede salvar. Si nosotros no creemos en Jesús de esta manera, hermanos, no tenemos Salvador. No tenemos. Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. No hay otro camino a la salvación más que Cristo Jesús. En Hechos 4, versículo 11, se ratifica esta verdad. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Si la gente no cree esta gran verdad de Jesús, hermanos, no cree en el verdadero Cristo. No cree. Aunque diga que cree en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, dice, aguardando, Tito 2:13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso es lo que creía Pablo de Jesús. Él es el gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Usted quiere ser salvo, necesita creer de todo corazón, creer en Cristo. ¿Pero qué va a creer de Cristo? Esto es básico, elemental. ¿Sí? Quien cree en Cristo, pero no cree estas verdades, hermanos, no tiene una fe correcta. Cree en otro Cristo y por lo tanto no tiene la fe que pueda guiarle a la salvación de su alma. Hermanos, otra cosa rápidamente, si cree de todo corazón, pero si cree en el verdadero evangelio, bien puede. Primera de Juan 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. No importa lo que uno crea, con tal de que uno sea sincero,
Entonces, ¿por qué dice aquí Juan, no creáis a todo espíritu? Pruébenlos. Porque no todos los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice Juan. Ya está en el mundo. Sí, hermanos. Lamentablemente hay personas que creen, pero creen todo lo que escuchan, creen todo lo que leen. Alguien dijo algo en la televisión y ya lo creyó. Alguien dijo algo en el radio y ya lo creyó. Alguien leyó cierta revista por ahí que le dejaron y ya lo creyó. ¿Sí? Se trata de creer lo que venga, lo que nos digan, lo que escuchemos, lo que leamos. Nada más creer por creer. No, no creáis, dice Juan. No creáis a todo espíritu. Pruébenlos primeramente. Hermanos, hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se escriben que no son verdaderas. Y por mucho que usted lo crea, hermanos, si no es verdadero, no le lleva a la salvación. Para ser salvos debemos tener fe, sí, pero antes de creer algo debemos asegurarnos que estamos creyendo en el verdadero evangelio. Sí. Probar a los espíritus, probar sus enseñanzas, verificar que estamos abrazando la verdad. En Gálatas 1, verso 7 dice Pablo, hermanos, que algunos perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Y luego dice, si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea maldito. Sí, sea maldito. Entonces no se trata de escuchar cualquier, nada más porque es cierta enseñanza religiosa o porque alguien me dijo que es de Dios. Hay que probar a los espíritus antes de creer de todo corazón tal o cual cosa. Para los judaizantes, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente para salvarles. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos, decían ellos. Tenían que guardar la ley. Y eso era pervertir el evangelio de Cristo. Eso era otro evangelio diferente. Dice Pablo, sea maldito. Sea maldito. Y por mucho que ellos creyeran de todo corazón, sí, hay que ser circuncidados y hay que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Yo lo creo de todo corazón que así es. Sea maldito, dice la Biblia. Sea maldito. Hermanos, una fe verdadera requiere que creamos el mensaje que Dios envió por sus maestros inspirados y que rechacemos las enseñanzas que contradicen la palabra inspirada de Dios. Esto es muy importante. Si no tenemos esta clase de fe, hermanos, no es la fe que salva. En la segunda, los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos elegidos por parte de Dios, no de forma individual, arbitrariamente, sino, hermanos, como una categoría especial de personas. ¿Quiénes? Aquellos que han sido santificados por el Espíritu y han tenido fe en la verdad. No fe en la mentira, a lo cual los llamó, dice, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si somos salvos por la fe, sí, pero la fe en la verdad. No somos salvos por la fe en la mentira.
Si crees de todo corazón, bien puedes, pero tienes que creer en el verdadero evangelio. Hermanos, el evangelio de Cristo demanda que creamos los hechos que se cumplieron en Cristo Jesús. Por ejemplo, en la primera de los Corintios 5, verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué? Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Si alguien, hermanos, tiene fe en la palabra de Dios, pero no cree que Jesucristo murió por nuestros pecados, hermanos, esa no es la fe verdadera. Esa no es el evangelio verdadero que Pablo predicó. Dice conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo este capítulo 15, el apóstol Pablo lo utiliza para refutar a aquellos que enseñaban que no hay resurrección de muertos. Y luego dice en el versículo siguiente, el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, dice, me apareció a mí. El evangelio son hechos que creer. Y una persona que cree en el verdadero evangelio cree estas cosas que se cumplieron en Cristo Jesús. El verdadero evangelio, hermanos, demanda una fe en estos hechos. Jesús, hermanos, murió, fue sepultado, resucitó y se apareció a muchos como prueba indubitable de su resurrección. Nadie puede creer el evangelio sin antes creer en estos hechos irrefutables que se cumplieron en Cristo. Hermanos, el evangelio de Cristo demanda obediencia. Obediencia. Y es que hay una creencia muy popular, una creencia religiosa, que toda persona puede ser salva por fe solamente, dicen ellos. Solamente. Es decir, sin obediencia a los mandamientos de Cristo. Y es muy popular. Se oye en el radio, se oye en la televisión. Pero ¿este es el verdadero evangelio? Si alguien cree esta doctrina de todo corazón, hermanos, ¿está obedeciendo el verdadero evangelio? No, porque no es lo que enseñaron los escritores inspirados en el Nuevo Testamento. No es así. La realidad es que aquellos que no creen en la obediencia como algo esencial para la salvación, en realidad no creen en Dios y no creen en el verdadero evangelio. Dice en Hebreos 5, versículo 8, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice la Escritura. Para los que le obedecen. No, la salvación no es para salvación. ¿Cómo no? La Biblia lo dice. El verdadero evangelio, hermanos, de Cristo Jesús demanda que las personas sean bautizadas para ser salvas. Dice allí en Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, tenemos que creer en la verdadera fe, en el verdadero evangelio, en ese evangelio que Cristo mandó predicar. Pero el mensaje de ese evangelio, hermanos, nos enseña que es necesario ser bautizado para poder ser salvo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque también hay muchos que dicen, no, el bautismo no es necesario para ser salvo. Sí. El bautismo no es esencial para la salvación. Tú crees solamente y ya eres salvo. Esa es una obra, ¿sí? Y no somos salvos por obras, dicen. No. Cristo mismo lo dijo con su propia boca. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el mundo para decir no? No es así como dice Jesús.
Pero hay gente que así lo cree y lo cree de todo corazón, que el bautismo no es necesario para la salvación. Y ellos aceptan o dicen o afirman que han obedecido al Evangelio y que lo han hecho de todo corazón. ¿En verdad lo hicieron? La realidad es que no, hermanos. El Evangelio de Cristo implica creer en el reino de Cristo Jesús. Cuando Pedro predicaba en Samaria, Felipe predicaba en Samaria, después fue Pedro y Juan, pero Felipe predicó en Samaria, dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aunque es otro tema, hermanos, pero el reino de Cristo Jesús es su iglesia. Como Pablo escribe a los tesalonicenses, habían sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en el reino de Cristo. El reino de Cristo, hermanos, es su iglesia. Hay quienes no creen en la iglesia. Dicen, no, la iglesia no tiene nada que ver con la salvación. Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios. Pablo también hacía exactamente lo mismo. Algunos dicen, no importa de qué iglesia tú seas miembro, aunque seas sincero. ¿Quién dice que no importa? ¿Quién dice que al creer en el evangelio no importa a qué iglesia te adhieras o pertenezcas o seas añadido? Sí importa. Sí importa. Hermanos, es imposible predicar el evangelio del reino de Dios sin predicar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Algunos quieren hacer una separación, no se puede. No se puede. Es imposible creer en Dios, hermanos. Es imposible creer en Cristo. Es imposible creer en el evangelio sin creer en la necesidad e importancia de ser miembros de la iglesia que Jesús edificó. Si crees de todo corazón en este evangelio y en esta iglesia que el Señor ha dejado para que nosotros seamos añadidos a ella, que es parte esencial también del mensaje del evangelio y la doctrina del Señor, bien puedes. Bien puedes. Vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo los que obedecían eran añadidos a la iglesia del Señor. Y debemos de saber, al obedecer el evangelio debemos saber que el Señor nos va a añadir a su iglesia. Hermanos, quien niegue estas y otras verdades acerca del evangelio, no tiene en sí un problema en cuestión con la iglesia, o con la deidad, o con el bautismo, o con la obediencia. El problema es su fe. El problema es su fe. Sí. Para obedecer al evangelio de Jesucristo hay que tener fe y creer de todo corazón. Pero por supuesto que sí importa lo que vamos a creer. No solamente importa lo que uno crea, también importa lo que uno no crea. Sí. Si usted no cree estas verdades que acabamos de mencionar y otras más que por tiempo no explicamos, esa fe no es la fe que le va a salvar. Espero que esta lección haya sido de ayuda para todos, hermanos. Gracias por su paciencia y gracias por el tiempo que me han concedido para presentar este tema. Dios les bendiga y muchas gracias. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar un himno de invitación. Si en esta mañana hubiese algún amigo visitante que quiera obedecer el evangelio, si cree de todo corazón, como hemos explicado en esta mañana, bien puede. Dios les bendiga. Vamos a cantar este himno.